Eclesiastés, capítulo 5, versos 1 al 7. Está allí entre los libros poéticos en la Biblia, más o menos, para los que no están familiarizados. Verso 1 dice lo siguiente: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Padre, gracias por tu palabra, y al abrirla te imploramos que emane de ella bendición para nuestras vidas, para encauzarnos y ayudarnos a vivir vidas consagradas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo la excelencia del hombre ideal. Y en esta ocasión, yo quiero hablarles, hermanos, de una vida comprometida. Notaron que acá nos dice en este versículo 4 al final: cumple lo que prometes. Y quiero que pienses un poquito allí donde estás en esa frase: cumple lo que prometes. Compromiso. Cuando nos vamos al Evangelio según San Lucas, si lo quieren ver, yo se los recomiendo, porque voy a volver la semana que viene a este Evangelio y especialmente a mirar algunas de las palabras que están puestas allí. Jesús pone de manifiesto lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Y es interesante porque el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él o en pos de él. Así que podemos usar un poquito acá la imaginación y mirar el cuadro, ¿no es cierto? Mentalmente, lógico. De un montón de personas. Se habla de una densidad de gente que va detrás del Señor Jesucristo, impresionados, obviamente, por el mensaje que emanaba de sus labios, totalmente en admiración por las señales que veían ver y que no había precedente en la historia. Ningún hombre hizo las cosas que hacía Jesús. En el Antiguo Testamento, cierto, vemos algún que otro personaje, algún profeta que manifestó el poder de Dios, o Dios trabajando a través de él, y hizo algunas cosas, pero nadie, absolutamente nadie, se comparó al Señor Jesucristo. Emanaba una especie de aura de este carpintero, de este hombre simple, que conmovió no solamente su generación, sino la historia, hasta los tiempos presentes, por supuesto. Y bueno, la gente se hacía sus propias conjeturas acerca o en torno de este personaje. Tal es así que Jesús en una ocasión preguntó: ¿qué dice la gente quién soy yo? Y bueno, los discípulos respondieron: algunos dicen que eres el profeta tal o el Señor tanto. Y bueno, después los encaró a ellos. Así que la gente se estaba haciendo su idea, su opinión acerca de la persona del Señor. Sin embargo, lo que llama la atención es que Jesucristo se da vuelta o regresa a ver a esta masa de gente y le da las palabras que aparecen en los versos 26 al 33, que hoy no voy a elaborar, francamente, porque no nos va a dar el tiempo, lo vamos a ver en las semanas sucesivas. Y que en resumidas cuentas, esas palabras que encontramos ahí nos hablan de compromiso. Ustedes me siguen, pero hay que comprometerse.
Eso es lo que le está diciendo en líneas generales el Señor. Porque en definitiva ser un seguidor de Cristo, si miramos rápidamente, implica, verso 26, un costo en las relaciones personales. Implica también, verso 17, un costo en los anhelos y los objetivos que nosotros tenemos en la vida. Y algo que realmente hoy no se toma en cuenta, pero verso 33 es un costo en nuestras posesiones materiales. Hoy se quieren adquirir posesiones materiales, pero lo que dice el Señor Jesucristo es que hay que renunciar a las posesiones materiales, a la acumulación. Y vuelvo a insistir, ya hablaremos un poco más de esas cosas. En otras palabras, para ser un seguidor de Cristo hay que comprometerse. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿qué quiere decir comprometerse? ¿Qué quiere decir compromiso? Y bueno, en líneas generales podemos decir que es una especie de obligación contraída, ya sea por medio de un contrato en el campo de lo comercial, o en este caso por medio de un acuerdo o también por medio de una promesa que estamos haciendo a una persona. En este caso, promesa hecha al Señor, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, estamos asumiendo un compromiso con el Señor Jesucristo o con nuestro poderoso Dios. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, aunque no lo hayamos entendido todavía, hemos asumido una obligación, un compromiso. Y se contrae desde el momento que hacemos la promesa de seguirle a donde quiera que Él nos lleve. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que tú me dirijas y contigo voy a donde quieras que yo vaya. Y eso es un compromiso, eso es una promesa que le estamos haciendo al Señor. Voy a ir en pos de ti. Y estas multitudes, bueno, la gente iba detrás del Señor Jesucristo, pero ¿realmente lo seguían? Ahora, yo quiero que ponderemos en una pregunta acá. ¿Cuál es el problema en nosotros para poder cumplir los compromisos asumidos con Cristo? Es decir, cuando nosotros hacemos un convenio de palabra con el Señor, cuando le estamos diciendo yo voy a hacer esto o aquello, ¿qué es lo que nos frena a nosotros en el proceso de llevar adelante ese compromiso que hacemos con el Señor? Y acá en Eclesiastés, en el capítulo 5, el que acabamos de leer, el escritor nos habla de lo serio que es no tener prudencia o buen juicio, ¿no es cierto? Cuando nosotros le prometemos cosas a Dios. Otra vez, el llamado es, en ese versículo 4, es cumple lo que prometes. No te quedes simplemente con una fórmula donde le decimos al Señor ciertas cosas, pero después en realidad en nuestro corazón no había intención de cumplirlas. Ahora acá yo pienso que podemos hacer un freno y preguntarnos, bueno, a ver, ¿cuántas cosas hay que hemos prometido al Señor que todavía están nadando en el tintero? Esto es un punto de reflexión. Desde que conocemos a Cristo, ¿cuántas cosas le hemos dicho que vamos a hacer? Y muchas, en algún caso extraordinario, todas, no las hemos cumplido. Hay algunas que sí, pero otras todavía están pendientes. Me acuerdo también en Lucas, en el capítulo 9, verso 57, se habla acerca de unos individuos que querían seguir a Jesús. Como la gente hoy, que muchos hay que quieren seguir al Señor. Y uno le dijo en el camino, leo textualmente, ¿no? Dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso es una promesa. Mucha gente hoy le dice al Señor, Señor, yo te sigo a donde quiera que vayas, o a donde quieras que yo vaya, que es más o menos lo mismo. Y entonces Jesús, en fin, no es una pregunta la que hace este hombre, o sea que no amerita una respuesta, pero de todas maneras el Señor Jesucristo se da vuelta y apunta a este señor y le dice estas palabras que son memorables, pero son muy interesantes. Dice, las zorras tienen guaridas. Y a mí me hubiese gustado, honestamente, tener la cama. A mí me gusta la fotografía, me hubiese gustado cazar la impresión, la emoción, qué es lo que apareció en el rostro de este individuo cuando escucha estas palabras del Señor. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y esto qué es?
tiene que ver con lo que este señor le estaba diciendo? Hay muchas cosas que se pueden extraer, ¿no?, de esta frase del Señor, pero básicamente le está diciendo, ¿tú sabes realmente lo que estás prometiendo? ¿Te has puesto a reflexionar el costo de lo que implica seguirme? Porque si estás buscando comodidades, conmigo sonaste. Si estás buscando refugio, no lo tengo. Jesús le podía dar algo que estaba por encima de todas las aspiraciones que tienen los hombres mientras pasan por esta vida. ¿Sabes lo que me estás diciendo? El escritor de Eclesiastés tiene como tema central el temor de Dios. Fíjate bien que al final del versículo 7 de ese capítulo que leímos, termina diciendo, mas tú teme a Dios. Y si nos damos cuenta, al final de todo este libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, nos dice también el escritor, este mismo individuo, que obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios. Así que la tesis, en definitiva, de todo este hermoso libro que habla de, en fin, lo temporal de la vida y las cosas futiles que hay en ella, lo que está diciendo es, mira, ¿sabes qué? Al fin del cuenta, en el fin de la carrera, lo único que cuenta, lo único que importa en esta vida es que tú tengas respeto o reverencia, temor de Dios. Ahora, una vida comprometida, entonces, comienza con tener temor a Dios. Y sabes una cosa, el incumplimiento de una promesa hecha al Señor, y por cierto que hacemos muchas, es precisamente una manifestación de que no estamos teniendo respeto por la persona de Dios. Y por lo tanto no tenemos ni respeto por Dios y tampoco por los compromisos, la palabra que estamos presentando delante del Señor, que en un sentido es un sacrificio que estamos haciendo, ¿no es cierto? Una obligación que nos estamos imponiendo cuando elevamos esa promesa delante de su presencia. Entonces, en definitiva, una vida comprometida comienza con el cumplimiento de nuestras palabras, el cumplimiento de las promesas. Y la primera promesa que hacen los creyentes al Señor es, te acepto como mi Salvador y Señor. Aunque algunos enfatizan solamente la primera parte, ¿no? El Salvador y dejamos lo del señorío a un lado. Y eso no está bien. Si aceptamos a Cristo como Salvador, ojito con esto, tenemos obligatoriamente que aceptarlo como Señor, porque no se puede aceptar a un Salvador que no sea Señor. ¿Quién va a ser el Señor de tu vida? El Señor tiene que ser el Señor de tu vida, Cristo Jesús. Así que cuando estamos haciendo nuestra profesión de fe, cuando venimos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, yo quiero que seas mi Salvador, estamos asumiendo en esa entrega un compromiso, una obligación de subordinar nuestras vidas enteramente a la soberanía de ese Señor, de ese Cristo Jesús Salvador. Vale decir que nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras posesiones, todo lo que nosotros tenemos y lo que somos está entregado a ese Dios en Cristo Jesús, que nos otorga la salvación y ahora es el comandante en jefe. Él es el general, es el capitán de nuestras vidas, es el que nos guía, nos orienta y por encima de todas las cosas nos ofrece esa preciosa salvación que tiene consecuencias, benditas consecuencias, diría yo, de orden eterno. ¿Estás haciendo eso? El escritor nos habla de tener mucho cuidado cómo nos aproximamos a Dios. Dice allí, fíjense en ustedes, cuando fueres, versículo 1, ¿no? Cuando fueres al templo, que es en el Antiguo Testamento un sinónimo de acercarse a la presencia de Dios para tener comunión. En definitiva, eso es todo el sentido del templo. Ustedes se acuerdan que el tabernáculo era el lugar de comunión o de congregación del pueblo, y después el templo, ya en forma física y estable, que construyó Salomón, obedecía lo mismo. Y en los tiempos de Jesús, el templo era ese punto central, neurálgico, donde la gente se acercaba para tener comunión, para orar a ese Dios. Y hoy la iglesia es exactamente lo mismo, es este punto, no el edificio, sino esta comunión de piedras vivas, de gente que viene a los pies de Cristo, donde tenemos un encuentro con ese Señor, pero en forma conjunta, en forma corporativa. Pero entonces lo que dice el escritor es que cuando vayas al templo, dice, ten cuidado donde pones el pie.
Cuidado cómo caminas. Cuidado con la actitud con que te acercas a la presencia de Dios. No podemos acercarnos así nomás como si Dios fuese un compañerito, o un compinche nuestro. Basados en Lucas, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es que cuando nos acercamos al templo nos tenemos que comprometer, tener un corazón comprometido con Dios. Y entonces acá en estos versículos más o menos se nos da a lo menos 3 pautas, voy a compartir con ustedes acerca de este compromiso. En primer lugar, asumimos o debemos asumir un compromiso de ir al templo a escuchar. Dice el versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios. Ahora, cuidado con esto, porque desafortunadamente se ha establecido en la actualidad el hábito, y yo creo que es un mal hábito, de ir a los templos a muchas cosas, pero menos a escuchar la palabra de Dios. La gente hoy se acerca porque les gusta la alabanza, la forma en que manejan la música en el templo, la estructura, el edificio, la catedral, la forma en que se desarrollan los ritos, es decir, todo lo que es, digamos, es coraza, es escarcha, lo ritual, es decir, lo que hace o pretende hacer el hombre para alcanzar de alguna forma el favor de Dios. Eso es lo que la gente va a buscar muchas veces y a ejercitarse en los templos en la actualidad. Y ojo, no digo que esto sucede hoy, siempre sucedió así, siempre hemos tenido este problema, esta costumbre o este mal hábito. Pero especialmente en la era contemporánea que nos toca vivir, la gente no tiene interés en escuchar el consejo de Dios. Tal es así que quieren que los sermones sean rapiditos porque tenemos que atender otras cosas. No tiene importancia la palabra de Dios. Pero noten ustedes que el escritor está indicando aquí que tenemos que tener un compromiso de ir para abrir los oídos y tratar de absorber como esponjas el consejo de Dios que nos ayuda a caminar por esta vida en una forma digna. Y lógicamente tenemos que tener cuidado con la forma en que nos acercamos a la presencia de Dios. Y, por cierto, Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para hacer posible, para facilitar nuestra aproximación a ese Dios en una forma correcta y no ser dignos del castigo justo que merece todo aquel que en una forma atrevida pretende acercarse a un Dios todo santo en una condición caída o pecaminosa. ¿Qué podemos acercarnos libremente sin temblar, sin terror, temiendo a ese Dios? Cuidado, teniendo respeto por ese Dios, reverencia, pero no con ese terror de que nos va a caer el juicio encima. Así que en definitiva no podemos acercarnos a Dios con nuestros propios criterios o estableciendo nuestras propias pautas. Acá tenemos un llamado, por ejemplo, en ese versículo, a congregarnos, ir al templo. Por eso dice, cuidado cómo te acercas. No dice, no vengas al templo. Se da por sentado que se va al templo, solamente que tenemos que observar. Y en segundo lugar, tomar nota cuando vamos al templo del consejo de Dios, la palabra de Dios. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos importantes cuando vamos a la iglesia. En segundo lugar, se nos habla de un compromiso, esto está en el verso 1 al final casi, un compromiso de ir al templo para ofrecer sacrificio. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Noten que no dice en ningún momento este hombre que no se ofrezca sacrificio. Lo que está diciendo, no vengas a ofrecer un sacrificio que no corresponde. Cuando vamos a Hebreos, en el capítulo 13, déjenme que les lea este pasaje que es muy bonito. Hebreos es uno de mis libros preferidos en la Biblia.
Pero más o menos para reducir todo lo que se nos dice acá en el capítulo 13, básicamente lo que está diciendo es una invitación a acercarnos al Jesucristo sufriente y despreciado por el mundo. Y en el versículo 15 nos dice estas palabras. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, en otras palabras, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que toma nota que el Nuevo Testamento nos está diciendo que debemos ofrecer sacrificio al Señor. No dice que no lo hagamos, pero nos está indicando cómo tiene que ser ese sacrificio, qué tipo de sacrificio se tiene que presentar al Señor. Cuando vamos a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto comprendido, que tenemos una conciencia y conocimiento de lo que estamos haciendo cuando nos presentamos delante del Señor. Así que lo que el escritor de Eclesiastés nos está diciendo es que no presentes el sacrificio del necio. La persona que está pretendiendo adorar a Dios en una forma impropia, incorrecta, y lo hace en una forma incorrecta porque no se toma el tiempo de escuchar qué es lo que tiene que decir el consejo de Dios en materia de adoración. Cómo nos tenemos que acercar a Él a través de Cristo, cómo tenemos que conducirnos cuando estamos en su presencia, una vida santa, sin mancha, que dé gloria a Dios. ¿Qué tipo de música tenemos que elevar? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que pensar? En fin, va regulando toda nuestra existencia, una existencia que es para la gloria de Dios y también de su agrado. Ahora, ¿cuál es el sacrificio del necio acá? Y bueno, está descrito, fíjense en sus Biblias, en el versículo 2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Ahí está la explicación. ¿Qué es lo que ofrece la persona necia? El hombre que no piensa. Se apresura a hablar, a entregar cosas, consagrar palabras que francamente no vamos a cumplir. Eso es imprudencia. Ese es el sacrificio de los necios. Y bueno, en tercer lugar, nos habla de un compromiso de ir al templo con una seria reflexión acerca de los motivos que nos mueven a ir al templo, a adorarle. Y eso lo tenemos en los versículos 2 y 3. Es decir, a ver, si lo traemos a las palabras de Lucas, ¿por qué voy en pos de Cristo Jesús? De estas grandes multitudes que iban detrás de Jesús, ¿a qué vienen? Prácticamente cuando el Señor se da vuelta y los encara está diciendo, pero ¿por qué vienen atrás mío ustedes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están haciendo realmente? ¿Para qué vienen? Y lógicamente está empezando a indicarles una serie de cosas que tienen que considerar como compromiso al seguir a Cristo Jesús. Pero estamos pensando en esas cosas. ¿Por qué nosotros seguimos a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que me motiva a mí buscar a Cristo? Cuando doblamos las rodillas y oramos al Señor, ¿qué es lo que quiero de Él? ¿Quiero la exaltación del Señor? ¿Quiero alabarle al Señor? ¿Darle acción de gracias al Señor por una salvación que no merezco? ¿O vamos simplemente porque nos aprieta el zapato y entonces queremos que afloje un poco la horma? La boca habla de lo que hay en el corazón. Por eso es que hay una dinámica acá en el versículo 2 donde dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Si nosotros tenemos un corazón que francamente no teme a Dios, bueno, la boca es la que va a exponer esa carencia de reverencia por Dios. Y mucha gente hoy, desafortunadamente, en fin, dicen una cantidad de cosas y prometen una cantidad de cosas que no están dispuestos a cumplir. Desde el momento en que salió la palabra de la boca, ya el corazón no estaba dispuesto a someterse a esas palabras. Así que cuando no se cumple es porque algo está desordenado en el corazón. Si el corazón del creyente está bien, lo que salga de sus labios va a estar en sintonía con lo que hay y con lo que parte de adentro de ese corazón transformado. Y cuando no es así, entonces se lanzan a hacer una cantidad de promesas vacías, inútiles, que no está dispuesta esa persona a cumplir, simplemente habla.
Por eso es que el escritor entonces nos dice, con un consejo muy sabio, o nos advierte que hemos de cumplir todas estas promesas o compromisos que asumimos con el Señor. Y fíjense qué interesante, versículo 4 nos dice que no le pongamos dilación al compromiso, dice que debemos cumplirlo pronto. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque cuanto más tiempo vaya pasando a cumplir ese voto o esa promesa o compromiso, lo más que nos va a costar cumplirlo, porque vamos asumiendo otros compromisos que nos restan la fuerza, el tiempo, los medios y un montón de cosas más. ¿Se dan cuenta? La segunda cosa, verso 4 en la segunda parte, nos advierte, y acá tomen nota de esto que les digo, nos advierte de la seriedad o la gravedad de Dios en el asunto. Es decir, que Dios no es alguien que toma las cosas livianamente. Puede ser que nosotros los seres humanos, y muchas veces lo hacemos, tomamos las cosas así nomás. Pero cuidado, estamos hablando de Dios acá. Con Dios no se juega. Yo a veces protesto contra esto se está filmando, y si hay algún pastor, algún laico que enseña en la iglesia, a ustedes les hablo también. Estos pastores, colegas y ojo, no solo los pastores, los creyentes en general, a veces prometen cosas y hablan acerca de Dios y piensan que cuando se cometen errores o se dicen barbaridades o falsos testimonios, que se puede jugar con Dios. Y muchas veces se arrastran las almas a los templos haciéndoles creer que han nacido de nuevo, y hay mucha gente que todavía no ha sido regenerada en los templos. Y están cantando, están adorando a Dios en el templo, como se hacía en los tiempos de Israel, que había mucha gente que iba a los templos, los escribas y fariseos iban en la punta. Y Jesús los trató con términos durísimos. Le dijo a Nicodemo, un fariseo, mira, ¿sabes qué? Por más que seas una persona de alto rango dentro de lo que es la curia, si tú no naces de nuevo, mi querido, lo lamento, pero no solamente no vas a ver, no vas a entrar al reino de Dios, ni de lejos lo vas a poder ver. Así que esto es para tomarse en serio. Con Dios no hay negocio, con Dios no hay asuntos de especulación. Dios es un Dios serio y espera que nosotros actuemos en esos términos de seriedad. Dice este hombre en el versículo 4, dice, porque Él no se complace en los insensatos. Dios es un Dios serio. No se complace en la insensatez, en la persona que actúa sin pensar, sin reflexionar. Lo que Pablo nos dice es que nuestro culto tiene que ser un culto reflexivo, un culto pensado, entendiendo primero que todo delante de quién estamos, por quién nos acercamos a ese Dios y cuál es nuestra responsabilidad delante de ese Dios. Verso 5 nos invita a hacer compromisos sinceros con Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Sinceridad en la persona. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, te voy a dar esto, mi vida, mi corazón, mi tiempo, mis bienes, yo qué sé, la cantidad de cosas que dice la gente, pero no cumplimos como la forma en que hemos ligado nuestra voz, es porque no hay sinceridad en nuestro corazón. Tenemos un corazón falso. Ahora, noten que no dice que no hagamos promesas, cuidado con eso. En ningún momento dice no hagan ninguna promesa, no dice que si haces promesa, cuidado, piensa bien lo que estás haciendo. Nos invita a hacer promesas, pero sinceras, con un corazón genuino. Nos llama a esquivar el pecado. Dice este hombre, no dejes que tu boca te haga pecar, no digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Noten ustedes que acá se habla del pecado por omisión y comisión. Son términos técnicos o teológicos, ¿no? El pecado, digamos que de alguna forma falla en cumplir lo que se tiene que hacer. Eso es omitir. Y el de comisión es cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo que está mal. Eso es el de comisión. Yo sé que no debo hacer algo. Por ejemplo, no hacer nada de lo que, imitar lo que dice este hombre que no debemos hacer. Eso es un pecado de comisión.
Y luego tenemos el pecado por ignorancia. El hombre que dice, bueno, pero lo que pasa es que a mí nadie me dijo, yo no sabía nada. Bueno, si no sabías nada es porque ibas al templo entonces no a escuchar el consejo de Dios, ibas por otras razones. Hay que hacer ajustes, porque estás cometiendo pecado de omisión, tal vez no de comisión o decir algo voluntario o pensado, pero tu ignorancia tampoco te deja inocente. Estás comprometido de todas maneras, así que este hombre nos está indicando cuidado con estas cosas. La ignorancia no justifica a la persona de pecado. Entonces dice, ten cuidado con eso. Hermano querido, Jesús reclamó por parte de estas multitudes que iban en pos de él, es decir, la gente que lo seguían, compromiso. Una vida consagrada. Pero el problema es que prometemos pero no cumplimos nuestros compromisos con el Salvador. Y ese es uno de los grandes problemas, hay varios, pero uno de los grandes problemas que sucede con la iglesia contemporánea. No tenemos un pueblo comprometido. Hablaba en la escuela dominical cuando en los principios de la era cristiana, bajo persecución y presiones terribles, la gente no callaba, no podía cerrar la voz hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y hoy tenemos una iglesia callada. Y cuando abre la boca la iglesia dice cualquier cosa menos lo que nos dice la Santa Escritura. Hoy lo que encontramos es individuos que desde los púlpitos de las iglesias hablan, exponen cosas que no tienen nada que ver con la sanidad de la doctrina, con el evangelio que lleva a la cruz, que ofrece la salvación. Estamos entregando un evangelio falso, torcido, diabólico. No el evangelio del Señor. La iglesia tiene que asumir su responsabilidad. Y la excelencia, entonces, de un hombre ideal en la fe se manifiesta en la forma en que nosotros nos comprometemos, es decir, con el Señor y con el Salvador. Yo pienso que podemos parafrasear un poco las palabras del Señor Jesucristo en esta forma. Si alguno quiere venir en pos de mí, comprométase. Mi pregunta para ustedes es, ¿estás comprometido con Cristo? ¿Te has comprometido con Él? Cuando tú doblaste tus rodillas entendiendo que Cristo es tu Salvador y tu Señor, ¿pensaste bien lo que estabas haciendo? ¿O empezaste a construir una vida en terreno cenagoso? Porque Dios no tiene por inocente a la persona que actúa en esos términos. Dios quiere una iglesia comprometida. Quiera Dios, hermanos queridos, en esta nueva etapa que comenzamos hoy, que podamos entonces decir amén a esas palabras de Eclesiastés. Que desde hoy podamos, en este lugar donde el Señor nos ha puesto, y los que escuchan, en el lugar donde Dios te ha puesto, porque puede ser que estés en una iglesia en esta ciudad, en otro país, hay gente que nos escuchan ahora de varios lugares, comprométete con el Señor. Todos nosotros tenemos que atarnos. No seamos como las multitudes que siguen simplemente porque están maravillados de un mensaje o de las proezas del Salvador. No, maravillémonos de vivir en comunión con ese Salvador y que donde Él nos lleve, allí vamos a estar nosotros al pie del cañón, lanzando el Evangelio a las masas para que puedan disfrutar de esto que el Señor ha dado a nuestras vidas. Quiera Dios entonces que en esta semana podamos meditar en esas palabras de Eclesiastés y que cumplamos las promesas que hemos hecho y que cuando hagas más promesas te detengas un momento a pensar, porque cada vez que hagamos una promesa es un compromiso asumido, una obligación que Dios va a demandar de cada uno de nosotros. Como dice el escritor, ¿para qué vas a hacer enojar a Dios y vas a comprometer a aquellos que quieres hacer para su gloria por no ser fieles y actuar correctamente? Al contrario, tratemos entonces que Dios al mirarnos se agrade y que prospere el fruto de nuestras manos, las labores que desempeñamos para su gloria y su honra. Que el Señor nos ayude entonces a poder cumplir con ese compromiso asumido en el nombre de Cristo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por habernos tú comprometido a nosotros cuando nos otorgaste la salvación, porque antes vivíamos irresponsablemente, pero ahora, Señor, que te conocemos, nos quieres mejor. Cada día trabajas con nosotros, nos ayudas a cambiar. Y por favor, Señor, ajusta los tornillos
porque a veces hacemos líos, pero todavía y con todo nos amas y tienes un interés genuino por la restauración de nuestras vidas y hacer cada día un hombre o una mujer mejor, el hombre ideal que tú quieres de cada hijo a quien has redimido. Gracias, Señor, por trabajar en nosotros, por no abandonarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.